¿Qué es la corrupción? Según la RAE, es: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otro índole de sus gestores. Corrupción en México. ¿Sabías que México está dentro de los países más corruptos del mundo? En el ranking de los mejores países 2020 del portal US News, México fue considerado el segundo país más corrupto después de Colombia. Pero, ¿existe la corrupción en el área del diseño industrial? En la encuesta que aplicamos, el 40% de las personas que contestaron en la encuesta no sabían que existía la corrupción en el diseño industrial. Corrupción en el diseño industrial. Preguntamos a diferentes profesionistas sobre la corrupción en el diseño y esto fue lo que contestaron. Ejemplos que quieren acabar con la corrupción. El 70% de estas personas ha presenciado un acto de corrupción en el área del diseño. El 70% consideran que el tema de la corrupción en el diseño industrial no es relevante en México. Estos fueron los resultados de nuestras entrevistas. Defina desde su perspectiva el significado de corrupción y cómo se representa en el diseño industrial. Mi corrupción es el no atender los lineamientos que se deben de seguir y al contrario, tratar de saltarse las reglas en función de obtener un beneficio propio, ¿no? No es principalmente no ver por los demás, sino ver únicamente por mí o por un pequeño grupo y que eso pues finalmente también tiene que ver con una situación de poder, ¿no? O sea, yo tengo esta capacidad de poder generar un bien para los demás y deliberadamente no lo hago o no lo haría porque quiero yo beneficiarme yo, ¿no? Pues generalmente se manifiesta por el plagio de derechos de autor o el plagio de ideas o conceptos, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, tomamos ventaja de lo que conocemos, en secreto tomamos cosas y las podemos hacer pasar como nuestras para nuestro propio beneficio. ¿Cuál sería la razón por la que los diseñadores llegan a hacer corrupción? De la corrupción está como ese aspecto de querer ganar dinero o querer ahorrarse tiempo o querer ahorrarse esfuerzos. Entonces creo que la corrupción va de la mano con ahórrame el tiempo, hazme la vida más fácil, no me pongas trabas. Entonces o te doy por abajo de la mesa dinero para que esto sea más fácil. ¿Es importante inculcar los valores de la carrera universitaria para evitar llegar a la corrupción? Creo que es vital no solamente desde la universidad, sino esto tiene que ser desde antes. O sea, tenemos que inculcar los valores desde que el niño está formándose, desde sus primeros años en casa, y creo que efectivamente la universidad, la academia en general, las escuelas, tenemos que inculcar los valores. Queremos profesionistas íntegros,
¿sí? O sea, de entrada eso es lo que se promueve mucho. Íntegros en el sentido de que sean muy honestos desde los proyectos que van a desarrollar, del alcance que va a tener y sobre todo pues, de lo que va a provocar. O sea, esa integridad en el sentido de que ustedes tengan esa capacidad de criterio para valorar el impacto que puede tener cualquier proyecto al que se vayan a enfrentar. Si una persona realizó un acto de corrupción en el diseño, ¿qué medidas considera que serían justas para penalizar a esta persona? Se debe de denunciar, se debe de atender, precisamente porque si lo dejamos pasar y si lo normalizamos y creemos que no pasa nada y es algo mínimo, pues al contrario, lo vamos a estar ayudando, lo vamos a estar aumentando los casos de corrupción si no los denunciamos. La corrupción es bien difícil de combatir y de erradicar, y las medidas que se han tomado en algunas áreas que son muy obvias donde se da corrupción, como niveles gubernamentales o también algunos tipos de instituciones. Yo creo que en particular en diseño, la medida más práctica que yo veo es formar gente que valore y que tenga una postura ética desde que están en la escuela. ¿Crees que el diseño en México es bien pagado? En general en México creo que no es bien pagado el diseño. Sí hay focos metropolitanos, por así decirlo, como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. A nivel nacional, creo que esos serían como las ciudades que mejor paga el diseño, pero en general, fuera de esas ciudades que son focos urbanos, creo que el diseño es muy mal pagado, la verdad. Si no tenemos... Es bien pagado, pero no para todos. Sí, es bien pagado en ciertos sectores, es bien pagado con cierta trayectoria, es bien pagado, pues ahora sí, con trayectoria, sectores, por experiencia, es bien pagado por tu capacitación. ¿Piensas que la poca paga a los diseñadores puede estar relacionada con la corrupción? Pues yo creo que sí, porque finalmente es corrupto aquel que si tú ofreces un producto y el otro es el mismo producto, si tú lo ofreces a 100 y el otro llega y exactamente lo mismo, te lo da a 10 pesos sabiendo que este producto cuesta a 100, algo, o sea, ya te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Dices, ¿cómo el mismo producto con la misma calidad, cómo yo lo voy a dar a 100 porque sé lo que se llevó el tiempo y tal, como otra persona llega y te lo da a 10? Creo que el mayor problema es la desigualdad, porque mientras vemos salarios muy altos de gente que hace diseño y diseño mexicano y lo hace bien, tenemos esa desigualdad de que muchos diseñadores están infravalorados y su escala salarial es muy baja. Entonces creo que hay una desigualdad tremenda, ¿no? Estos son algunos ejemplos de corrupción en el diseño industrial. Las prácticas alrededor del diseño no son las más honestas y por ende pues tienen un halo de corrupción bastante fuerte, ¿no? Entrando desde pirateos, copias, espionaje industrial, etcétera. Creo que son prácticas que se dan mucho y ahí es en donde yo sí me preocuparía mucho que los diseñadores pues entren en ese tipo de prácticas porque la empresa los requiere, los solicita o simplemente están habituados a hacerla, ¿no? Yo en lo particular, yo tuve algún caso alguna vez en una feria, una expo, que a mí me pedían que tomara fotos de mobiliario, no para tenerlas en archivo ni para verlas, sino para copiarlas, ¿no? Entonces, a mí me ponían en conflicto total porque, ¿sabes qué? Pues no me estás pagando para copiar. O sea, yo estudié una carrera que en la cual yo, por mis propias capacidades y medios, te puedo desarrollar un concepto. No necesitamos copiar absolutamente nada, ¿no? Así es como se vive la corrupción en el diseño industrial. Ahora es nuestro turno de hacer el cambio. ¿Qué estás esperando?